Hola, mi nombre es Miriam Pérez Atenas, profesora de Historia y Geografía, profesora de Estado. He trabajado acá en algún momento de mi trayectoria laboral. Yo soy rancagüina, santiaguina, porteña y beñamarina, de todas las ciudades. Es un colegio técnico donde los alumnos salen ya a la competencia laboral, por lo tanto el desarrollo de sus habilidades era otro. No era prepararlos para un estudio futuro, sino que para un desarrollo laboral inmediato. Era como contradictorio, en un primer momento era como extraño ver que frente a las puertas del liceo había además un regimiento, ¿ya? Y compartir la dinámica de un liceo y de un regimiento. O sea, cuando ellos salen de campaña, la llegada de camiones militares, cosas que yo las tenía asociadas a otra época de la vida. Entonces fue empezar a vivir esta dinámica como más cerca con los militares, ¿ya? Y con todo lo que ellos hacen dentro de este lugar, que es como mirarlo desde las ventanas de la sala de clase y además de la sala de profesores. Entonces era vincularse un poco más directo. Bueno, como en el año 2017 llegó acá un proyecto de la Villa Grimaldi en conjunto con la Corporación Municipal de Valparaíso. Por lo tanto, en ese momento se empezó a trabajar con los distintos liceos de la Corporación Municipal de Valparaíso para levantar proyectos por cada liceo en relación a los recuerdos, la memoria que había aquí de forma colectiva o particular de cada uno de los escenarios del Gran Valparaíso, y cómo los jóvenes podían participar en esto que se llamaba embajadores de memoria, cómo los niños podían ser retransmisores de esta memoria que estaba en un pasado para nosotros muy reciente, pero para ellos era un pasado muy atrás, casi inexistente, de palabras vagas, de ideas vagas, donde no se retransmitía bien la historia como oral de ese tiempo. Acá, debajo de este gran árbol, como nosotros trabajamos a finales de año, entre octubre y diciembre, debajo de este árbol que nos cobijaba del sol, acá nos poníamos a trabajar con los niños puliendo la madera, cortando y luego barnizando lo que iba a ser el mural que los jóvenes habían desarrollado. Y los jóvenes con los cuales fuimos nosotros a Villa Grimaldi, visitando Villa Grimaldi, se impactaron mucho con la historia de los 8 de Valparaíso, porque en Villa Grimaldi ellos tuvieron un taller donde internalizaron varias historias ocurridas acá en Valparaíso, ¿ya? Varias historias de detenidos desaparecidos, torturados, todos los que habían pasado por Villa Grimaldi que eran parte de Valparaíso. Entonces los jóvenes obviamente les llamó la atención inmediatamente, porque los 8 de Valparaíso habían sido detenidos frente a su liceo y acá en el llamado Regimiento Maipo. Entonces ellos, en el momento en que se presentó esa historia, dijeron: nosotros queremos hacer esa, ¿ya? Y ahí empezamos a trabajar cómo podíamos hacerlo. Siempre nos estaban ayudando desde Villa Grimaldi qué ideas podían salir, si un tríptico, si un documento, un ensayo, pero los chicos, viendo lo que había sido Villa Grimaldi y todo lo que está expuesto allá, pensaron inmediatamente en que esto no podía quedar así como en un papel, como en algo que se guardara, sino que tenía que ser visible, ¿ya? Y ahí ya vino la discusión. Luego que ya llegamos acá y empezamos a trabajar con el grupo, vimos la discusión de que si eso visible que ellos querían hacer, lo podíamos plasmar en una de las paredes que ustedes ven allá, que hay varias paredes que estaban como disponibles para poner la foto, la historia, porque todavía no llegábamos a la idea central de cómo iba a ser. Y finalmente ellos decidieron dejarlos afuera. Entonces para dejarlos afuera ya no podíamos pintar una pared, porque afuera no teníamos paredes, sino que había que plasmarlo en un trozo de madera. Y ahí nació la idea de hacer un mural con los 8 de Valparaíso y luego definir que esa ubicación fuera frente a la puerta de entrada del Regimiento Maipo.
Cuando los jóvenes empezaron a preguntar qué había sido la dictadura en sus casas, empezó uno de los problemas. Pero en vez que fuera un problema que atrasara el proyecto o que cambiara la determinación de los jóvenes de hacer este panel, mural, sino que los incentivó más. Y más aún cuando nos tuvimos que enfrentar al Consejo de Profesores y a la dirección. En ese momento, tal como le había pasado a los jóvenes, encontraron como algún rechazo. ¿Ya? Entre los profesores estaba el miedo inherente de todos aquellos que habían vivido dictadura, de lo que significaba iniciar para algunos una enemistad con el regimiento. ¿Ya? Entonces muchos de ellos se opusieron. Muchos se opusieron a que tuviéramos esta presentación frente al liceo como mostrando que nosotros estábamos recordándole cosas que ellos habían hecho y que no era necesario. No era necesario, hay que dejar todo tal cual estaba, con las buenas relaciones que habían entre el liceo y el regimiento, que siempre habían estado así y que no se quería quebrar, por lo tanto, esa relación. Sí, hay una historia muy particular que yo creo que es el joven que hizo acá el clic a los adultos. Porque el joven tenía una familia de derecha y que le dijeron que él no tenía por qué estar metido en este proyecto, porque su familia no estaba de acuerdo, que el golpe militar había sido algo que había salvado a Chile y que por lo tanto él no tenía por qué estar metido en una cosa que era contraria a las ideas de la familia. Entonces, ahí el joven, ese fue uno de los jóvenes que dijo: yo quiero saber más. Quiero saber qué pasó realmente y empezó a interesarse. Entonces, él cuando cuenta el testimonio ahí frente a los profesores, al director, se dan cuenta que en realidad, claro, esos miedos de los adultos no tienen por qué ser los miedos de los jóvenes. Entonces, ellos dicen: ustedes tienen miedo, pero nosotros queremos saber lo que ocurrió. Y nosotros no tenemos miedo porque no lo vivimos, no estuvimos ahí. Entonces, eso yo creo que hizo cambiar un poquito la visión de los adultos frente a esta idea de poner un mural frente a la entrada del regimiento Maipo. Este es el mural del proyecto Embajadores y Embajadoras de Memoria de Villa Grimaldi y realizado por los estudiantes del Liceo María Luisa Bombal. La frase que está arriba, y eso es un detalle no menor para nosotros, porque los niños no sabían cómo titular esto. Entonces escuchamos varias canciones que hablaban de Para que nunca más, las de Yapu, y fueron viendo las frases que podían ir acá. Y nos quedamos con esa frase, ya estuvimos todos de acuerdo, esa era la mejor frase. Y después, y esto es lo curioso, viendo las fotos de Villa Grimaldi, nos dimos cuenta que en la placa que está en Villa Grimaldi de los 8 de Valparaíso está la misma, para que nadie pierda la memoria porque soy parte de esta historia. Estos 8 de Valparaíso son como el símbolo para la dictadura cívico-militar de ese momento, el aniquilamiento del movimiento izquierdista revolucionario en la zona, ¿ya? En todo lo que había llegado a trabajar aquí. Por lo tanto, una vez que los cabecillas estuvieran ya desaparecidos, el movimiento iba a decaer. Por lo tanto, ahí dice más de 20 personas que luego serían trasladadas a Villa Grimaldi, donde 8 de ellas son hasta el día de hoy detenidas desaparecidas. Ahí están los nombres de los niños también que trabajaron con nosotros. Está el Leo, la Baitiare, el Alejandro Escano, el Lucas, Esteban, Jonathan, Katia, Anaís, la Connie y la profe Miriam, que soy yo. Habían otros símbolos ahí que hablaban de del proyecto Embajadores de Memoria, Villa Grimaldi y la insignia del Liceo María Luisa Bombal, pero el tiempo se llevó los rostros primero, se llevó los logos y afortunadamente Camino Olvidado tuvo esta gentileza de rescatar esto que no es una obra de arte, pero de verdad que
todo lo que le he contado de los niños, querer plasmarlo aquí, ha tenido un impacto. Y quería contarle además que en un momento me llamaron a mí en un verano si estaba disponible para venir a explicar esto a un barco de japoneses, que es el barco por la paz, que transita en todo el mundo y que ellos querían detenerse aquí, en este lugar, lo que me pareció extraño a mí primero, porque dije yo, sí, está el estadio, está el Silva Palma, pero ellos querían visitar esto y que yo les viniera a contar la historia de esto. Y ahí empecé a entender un poquito de cómo esto había trascendido a otro espacio, a otras personas, y que por lo tanto se había vuelto importante no solo para lo que hicieron los niños, sino que para más allá de la frontera.